La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el alfil a la casilla B4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D5. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, Black desafía el centro. Es un movimiento sólido y preciso que conserva la igualdad. Tras la captura en el centro, White abre columnas. Es un movimiento sólido que mantiene el equilibrio posicional. Recapturando en el centro, Black consolida su estructura. Un movimiento sólido y preciso que mantiene la igualdad. Desarrollando el alfil, White prepara el enroque y presiona. Juego sólido que mantiene la igualdad.
El avance de peón, Black desafía la estructura. Movimiento sólido que mantiene la igualdad. Con el desarrollo del alfil, White construye una cadena de peones. La jugada mantiene la igualdad. Con el avance de peón, Black ataca el flanco. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio de la posición. Retirando el alfil, White evita la amenaza del peón. Sólido juego posicional que mantiene la igualdad. Con el desarrollo activo del alfil, Black crea contrajuego. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Centralizando la dama, White incrementa la presión. Juego sólido y preciso que mantiene la igualdad. La jugada la dama a la casilla B6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Capturando con precisión la dama desprotegida, White obtiene una ventaja material decisiva. Recapturando el peón, Black intenta recuperarse, pero mantiene una desventaja significativa. La jugada la dama a la casilla C8 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la dama captura en la casilla C3 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla C8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Con el movimiento del rey, Black comete un error, permitiendo a White recuperar una fuerte ventaja. La jugada el caballo captura en la casilla D5 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la dama captura en la casilla C3 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Recapturando el caballo, Black solidifica su posición a pesar del déficit material. Reposicionando la dama a una casilla activa, White mejora su juego. Movimiento sólido. Con un jaque, Black fuerza el movimiento del rey. Secuencia sólida y forzada. La jugada el rey a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla D1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla A4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C2 con jaque, capturando material clave.
dando lugar a el rey captura en la casilla C2, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B5 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla B5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Con el rey en una posición activa, White solidifica su ventaja. Juego sólido. Desarrollando la dama, Black busca contrajuego. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Capturando el alfil, White simplifica y mantiene una ligera ventaja. Recapturando con el rey, Black solidifica su posición tras el cambio. Con el avance del peón, White restringe el espacio del oponente. Juego sólido. La jugada la dama a la casilla F5 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B7, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la dama a la casilla A6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Centralizando la dama, White se prepara para acciones futuras. Juego sólido. El avance del peón, Black solidifica su estructura. Movimiento sólido. Desarrollando el alfil a una diagonal potente, White mantiene su fuerte ventaja. Reposicionando la dama, Black busca actividad. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Activando la torre en la columna, White prepara el ataque. Juego sólido. Desarrollando el caballo, Black refuerza el control central. Movimiento sólido.
Capturando un peón en el flanco, White incrementa su ventaja. Juego sólido. Movilizando la torre, Black busca contrajuego en el flanco. Movimiento sólido. Cambiando torres, White simplifica la posición. Juego sólido. Recapturando la torre, Black mantiene la estructura y la ventaja. La jugada el caballo a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Moviendo la dama a una casilla activa, White consolida su ventaja. Juego sólido. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla A7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la torre a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Cambiando torres, Black solidifica su posición, aunque la ventaja de White persiste. Recapturando con el alfil, White mantiene la presión y la ventaja. Reposicionando el alfil, Black busca actividad. Movimiento sólido. La jugada el alfil a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la dama captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B6, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. El avance de peón, Black solidifica su estructura. Movimiento sólido. Reposicionando la dama, White solidifica su ventaja. Juego sólido.